Estoy aquí con el profesor Juan Carlos Gutiérrez de la Escuela de Finanzas y vamos a discutir un tema muy importante en estos momentos, muy coyuntural, que son las reformas al sistema de seguridad social, tanto la reforma a la salud, reforma pensional y algo que es transversal a todas, que es la reforma laboral. Estamos desmarchitando el ahorro. Ya no habrían dos sistemas peleando entre sí, compitiendo entre sí, sino que ya quedaría un solo sistema. Efectivamente hay una transversalidad entre las tres reformas que están en curso en este momento en el Congreso. La reforma pensional pues tiene como propósito fundamental es aumentar cobertura, ¿cierto? Que es lo que hemos venido discutiendo. Pero adicionalmente tiene que ser una reforma que sea sostenible en el tiempo desde el punto de vista financiero, ¿sí? Y tiene que ser algo que realmente sea equitativo a través del tiempo entre géneros, ¿cierto? Y entre personas que son iguales, ¿sí? Y tiene que ser una reforma que promueva también la formalización de la economía, porque no todo puede ser, digamos, ayudas de renta universal y básica a las personas que menos pueden aportar, sino hay que tratar de incorporarlas en la fuerza laboral. Entonces yo creo que ese es el contexto general en el cual se mueven estas reformas. Correcto, y me gustaría como empezar para dar más realidad al asunto y es a través de preguntas. Entonces hay unas preguntas que a mí como profesor me hacen y ya en la vida laboral también, y es en qué sistema me quedo, ¿cierto? Si actualmente hay dos sistemas, el régimen público, digámoslo así, régimen de prima media con prestación definida que lo administra una entidad pública, Colpensiones, y hay otro régimen privado, que es de ahorro individual, que lo administran unos fondos de pensiones privados. Y la pregunta muy básica de la ciudadanía es ¿en cuál sistema me quedo? ¿Cierto? Digamos que con la reforma que se está planteando, que es el sistema de pilares, esa pregunta en mi consideración se resuelve, dado que todo para quien se afilia es un mismo sistema, es un mismo, digamos, va a quedar en un mismo lugar, ¿cierto? Esa es como la pregunta que quedaría zanjada en ese contexto, es decir, ya no habrían dos sistemas peleando entre sí, compitiendo entre sí, sino que ya quedaría un solo sistema. Exactamente. Se acaba la competencia entre regímenes, ¿sí? Entonces vamos a tener un sistema de pilares con 4 pilares. Un pilar solidario para aquellas personas que llegado a los 65 años no tienen nada, y estamos hablando de un alto porcentaje de la población, y que tendrían una renta que hoy en día es de 80.000 pesos y subiría a 233.000 pesos, que es la línea de pobreza extrema. Esos son los que nunca podrían alcanzar. Nunca podrían, exactamente, nunca cotizaron. El segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, es un invento nuestro, ¿cierto? Y es como un híbrido entre contributivo y solidario. Y hay un tercer pilar, que es el contributivo, que va a tener un punto de corte de 3 salarios mínimos. Disculpame Juan Carlos, ese anterior, es decir, el semicontributivo, es para aquellas personas que se han cotizado, pero que realmente sabemos que no van a llegar, no alcanzan a tener ni las semanas ni las cotizaciones. Entonces el sistema lo que quiere es darles finalmente como una renta vitalicia a esas personas, ¿correcto? Correcto, entonces ahí, ¿por qué nos inventamos ese pilar semicontributivo? Porque hay una realidad en el mercado laboral, y es que el 40% del tiempo, en un periodo de 25 años, solamente las personas cotizan. O sea que hay personas que de 25 o 30 años solamente han cotizado menos de la mitad del tiempo, entonces no se van a pensionar. Entonces, ese ahorro que han acumulado, esas semanas que han cotizado, las van a transformar en una renta vitalicia que va a ser muy pequeña, que adicionalmente no es heredable. Entonces ahí hay una pérdida, se pierde la heredabilidad, pero tampoco van a tener derecho a una indemnización sustitutiva o a una devolución de saldos, que es, digamos, un aspecto negativo de la propuesta. Perfecto, pero dejemos ese campo ahí semicontributivo y sigamos con ese tercer campo, el contributivo, que sí es el tercer pilar, que ya es para las personas que sí se puedan, digamos que sí tienen una probabilidad alta de pensionarse, ¿cierto? Que entonces ahí en ese pilar sería netamente, digamos hoy la entidad Colpensiones, y que da solamente hasta 3 salarios mínimos. Claro, ¿correcto? Entonces lo que se está haciendo con la reforma es que al fijar ese umbral de 3 salarios mínimos,
Eso significaría que más o menos el 89-90% de la población colombiana estaría cotizando sus 3 primeros salarios mínimos, personas que son formales en la economía y que tienen altas tasas de cotización en Colpensiones. Y todo lo que exceda por encima de 3 salarios mínimos estaría siendo dirigido al complemento del régimen de ahorro individual, o sea, a los fondos privados. Y ese es el cuarto pilar. Pero digamos que hay un pilar contributivo obligatorio que es el exceso de 3 salarios mínimos. El cuarto pilar es el voluntario. Entonces uno puede ahorrar voluntariamente en un fondo privado de pensiones voluntarias o hacer aportes voluntarios a pensiones obligatorias dentro del tercer pilar, que es el contributivo. Perfecto. Entonces realmente estamos desmarchitando el ahorro. Esa es una de las desventajas de la propuesta de reforma pensional, porque estamos aumentando cobertura. Lo que pasa es que uno de los supuestos de la reforma pensional es que con lo que se está proponiendo de reforma laboral va a aumentar la cobertura, y creo yo que no va a ser así. Entonces ahí ya venimos a ese punto interesante de la transversalidad entre reforma pensional y laboral, porque decíamos que es otra pregunta que nos hacen constantemente en las clases, digámoslo así, en el día a día, es yo por qué quiero pensionarme, ¿cierto? Yo por qué debo pensar desde ahora en pensionarme si o quiero montar un emprendimiento o quiero montar unas inversiones desde hoy en día para no tener que preocuparme de una pensión, ¿cierto? En un futuro próximo que ni siquiera sé si va a llegar, ¿cierto? Hoy el tema generacional es muy interesante porque hoy hay una generación que realmente no quiere pensar en eso. Hoy las generaciones quieren de pronto disfrutarla ya, quieren viajar, quieren gozarse en el momento pues, preciso. Entonces no quieren pensar en un tema pensional. Yo para qué pienso hacia allá, ¿cierto? Sí, claro, el futuro es incierto. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente cree que pensión es solamente vejez, pero es que también hay pensión de invalidez y sobrevivencia. Entonces, el 30% de las pensiones que se pagan en Colombia son de invalidez y sobrevivencia. Entonces, una persona puede empezar su vida laboral, pero no sabe si puede accidentarse y perder su capacidad laboral. Y es 30% de invalidez y sobrevivencia es muy alto en Colombia por el riesgo por la violencia que tenemos y el riesgo de accidentalidad. Entonces, realmente nadie sabe qué va a pasar dentro de 5, 10, 15, 20 años. Entonces, hay dos temas que son el riesgo de mortalidad empresarial y el riesgo de mortalidad individual. Entonces, alguien hace negocios, hace emprendimientos, ¿cierto? Si alguien crea una empresa hoy en Colombia, la probabilidad de que cumpla un año esa empresa es del 80%. La probabilidad de que llegue al 5.º año es del 50%, y la probabilidad de que llegue al 10.º año es del 40%, y la probabilidad de que llegue al 20.º año es de apenas el 20%. O sea que te puedes quebrar. Pues, es bueno que la gente haga negocios, pero la gente tiene que ser consciente que se puede quebrar. Eso por un lado. Y el cisne negro. El cisne negro de Taleb, exactamente. Que no se sabe realmente. No se sabe. El riesgo, lo más certero que hay realmente es, como le dicen los papás a uno, lo más certero es la muerte, lo más certero es que va a haber crisis económica, lo más certero es que puede fracasar. Exacto. Entonces lo que te puede suceder es que puede llegar, lo peor que te puede suceder es que llegues a los 65 años y no tengas ahorro. Entonces tendrías una probabilidad de ruina muy alta, porque si la empresa está mal, te puedes quebrar, y si adicionalmente no tienes ahorro, pues entonces cuando ya tu capital humano se vino al piso porque ya estás con 65, 70 años y no tienes ahorro, pues tienes ruina financiera. Entonces a la gente joven hay que alertarlas de la necesidad de ahorrar. Y ahora, si quieres, hablamos de los mecanismos conductuales para fomentar el ahorro. Que incluso ahí vendría el Estado a suplir eso, que es las subvenciones del Real Sistema de Seguridad Social, que es llegar a cubrir esa parte de lo que yo no ahorré, de lo que yo no hice durante toda mi vida, pues le toca al Estado, y que el Estado realmente somos todos nosotros, a entrar a suplir por medio de impuestos o más contribuciones a ese sistema, ese desbalance, ese déficit que se iría generando. Pero hay que hacer una aclaración, eso es insostenible, porque si dejamos que el Estado, sin que haya mecanismos de ahorro,
provea rentas universales a la mayor parte de la población, el impacto fiscal es enorme a 100 años. Si hacemos una reforma pensional hoy, tenemos que pensar en las generaciones futuras. ¿Quién va a financiar eso dentro de 70 años, 100 años? Y eso es lo que... Y ahí viene lo que decías de la economía conductual, ¿cierto? Ya todas estas teorías, o más bien los incentivos, ¿qué incentivos se pueden generar al respecto? Que eso nos responde a otras preguntas que quisiéramos resolver aquí y que queremos resolver ya en un conversatorio que vamos a hacer más adelante, ya donde tratemos de integrar todo esto, y es: estas reformas realmente sí consagran y responden a estas preguntas que hemos hecho, que hemos venido haciendo acá, frente al tema generacional, frente al tema del déficit y el financiamiento. ¿Sí responden a estas preguntas? Esta reforma solo ataca cobertura. Esta reforma no tiene en cuenta la libertad de elección, porque no hay libertad de elección entre sistemas, y no tiene en cuenta mecanismos conductuales. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? Como tenemos 60% de informalidad en promedio en todo el país, y en algunos casos hasta 80-90% de informalidad en las regiones más apartadas de las ciudades principales, deberíamos tener mecanismos que vinculen laboralmente a la seguridad social a las personas, ¿cierto? Así sea con tasa de contribución del 1% o del 0%, pero que estén oficialmente registrados, para que mediante mecanismos conductuales de escalamiento automático en un futuro puedan empezar a aportar 1, 2, 3%. Es decir, si entiendo bien, que este es ya rayando con la parte de la reforma laboral, es que no necesariamente uno tiene que tender a una vinculación contractual fija o formal, porque son dos problemas diferentes. Uno es la parte, digamos, como de la dependencia laboral y el contrato laboral, y la otra es el sistema de seguridad social, que son dos problemas que se pueden resolver diferentes, no necesariamente con esa vinculación formal. Ese que mencionas frente a la automatización de la vinculación, puede ser una persona al menos que trabaje una hora y le retengan de esa hora simplemente un aporte para la seguridad social, que puede ser un 1%, 1.5%, dependiendo de las formas, pero eso sería una solución diferente y que no requiere una reforma completa al sistema para hacer eso, porque es más procedimental. Exactamente, y que sea automático, que la persona no tenga que pensar cuánto porcentaje tiene que aportar, sino que sea un mecanismo automático para que de una vez capte esa contribución, porque si no, el sistema va a tener un déficit, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta ese contexto de las cosas que faltan en la reforma pensional. Listo, y ya digamos como concluyendo de todo este tema, ¿cuál sería una forma de una propuesta que se podría ir pensando en ese aspecto? Yo creo que a la reforma le falta la introducción de mecanismos de ajuste automático, porque en Colombia tenemos que avanzar hacia una regulación adaptativa, que no haya que hacer reformas constantemente, sino que en la misma reforma se establezca en la ley ajustes automáticos cada 5 años, dependiendo de cómo evolucione la sociedad. Que hay que subir la edad de pensión porque la gente está viviendo más. En el 2050 la esperanza de vida va a ser de 90 años. En este momento es de 78. Entonces tenemos que hacer mecanismos de ajuste automático que queden explícitamente en la ley. Juan Carlos, ¿y cómo hacer también para mostrar la realidad, digamos, a los jóvenes o incluso a las personas que están actualmente cotizando? De eso que discutíamos al principio, de que actualmente a uno no le interesa más adelante esa incertidumbre de pensionarse, ¿cierto? ¿Cómo hacer eso? A través de campañas educativas, de pensar en un futuro, porque realmente nosotros, y está comprobado, tenemos unos sesgos que también lo resalta más que todo Richard Thaler, ¿cierto? En esa parte es que nosotros no pensamos en el más allá, sino que nosotros queremos retribuciones y premios cortos, ¿cierto? No pensamos en ese futuro que realmente es el premio mayor, como una pensión o como un premio por esperar. ¿Cómo hacemos para que eso se pueda ir dando? La gente realmente tiene más capital del que piensa. ¿Por qué? Porque si uno hace un balance general personal, como familia o como individuo, a medida que pasa el tiempo, pues va a tener activos
va a tener patrimonio, ¿cierto? Va a tomar decisiones y entonces su capital va a aumentar y se va a diversificar. Entonces realmente lo que importa es el riesgo a través del ciclo de vida. Tiene que adquirir seguros, porque la vida cambia, no es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30 o 40 años. Entonces vas evolucionando. Hoy en día no hay dos fases de acumulación y de desacumulación, sino que una persona puede llegar a los 60 años y puede tomar la decisión de volver al mercado laboral, dependiendo de cómo esté su salud. Eso va a ser posible en un futuro. Vamos a ver que si la esperanza de vida sube a 90 años hasta el 2050 más o menos, entonces la gente va a tener que trabajar más tiempo para poder tener un suficiente capital ahorrado y acumulado que le permita sostener los últimos 10 o 20 años de vida, de su expectativa de vida. Eso va a ser una necesidad. Bueno, Juan Carlos, esto ya es una discusión que se puede alargar mucho más porque me hace usted pensar frente al tema del futuro del trabajo, por ejemplo. Ya serán las máquinas quienes de pronto nos reemplazarán, siendo muy futuristas y teniendo en cuenta pues muchos de los comentarios que ha hecho Elon Musk y toda esta gente frente al futuro del trabajo, y que ya también esas máquinas generan tantos ingresos que posiblemente tengamos que pensar en una renta básica universal, pero eso ya es otro cuento diferente. Pero ahí hay oportunidades, porque así como hay amenazas, también hay oportunidades de aumentar la esperanza de vida utilizando la tecnología. Correcto. Pero entonces estos temas y otros más serán abordados en la gran discusión o el conversatorio general que va a tener la universidad en poco tiempo, y ya ahí haremos como más vías y más preguntas y respuestas hacia estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Luis Fernando. A usted muchas gracias. Vamos con Espacio.